Hoy comenzaremos con la segunda sección del discipulado, con la sección de evangelismo. Esta sección de evangelismo consiste en lecciones que están preparadas para que los maestros de grupo de evangelismo y discipulado en casa de familia puedan llevar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo a personas nuevas que se agregan al grupo. Entonces, a partir de ahora vamos a dar 4 o 5 modelos de predicaciones del evangelio para los maestros, para que ellos puedan predicar el evangelio a las personas que se van agregando a los grupos. La lección que vamos a ver ahora es la lección que hemos titulado Presentando la Gracia. Y les voy a dar los pasos, detalladamente los pasos que ustedes tienen que desarrollar durante esta predicación del evangelio a estas personas. En primer lugar, entonces, anote, primero leer el texto central. El texto central de esta lección está en el libro de Números capítulo 21, desde el versículo 4 al 9, que dice: Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuera mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. En primer lugar, entonces, primero, leer el texto central. Segundo, explicar el pasaje para que la gente lo entienda. Explicar el pasaje para que la gente lo entienda. Si nosotros hacemos la lectura, la gente que no está habituada a las lecturas bíblicas, realmente entiende aproximadamente el 10%, si es que llega a ese porcentaje de lo que hemos leído. Entonces, después que realicemos la lectura, lo que tenemos que hacer a continuación es explicar el pasaje para que la gente entienda la lectura bíblica. Lo debemos explicar de una manera detallada para lograr que la palabra de Dios entre en las personas. Se puede ver, por ejemplo, una explicación, podemos decir, se puede ver en este pasaje perfectamente graficada la justificación y la redención por gracia. Es decir, ¿qué es esto? Esto es el perdón sin que el pueblo lo merezca. El perdón sin que el pueblo lo merezca. Eso es justificación y redención por gracia, sin merecerlo. Entonces le vamos a explicar, primero, en el versículo 5, leímos que el pueblo pecó teniendo fastidio de la provisión de Dios y hablando contra Dios y contra Moisés. Ese fue el pecado. En segundo lugar, le podemos decir que en el versículo 6 tuvieron su castigo al enviar Jehová entre el pueblo serpientes ardientes que los mordían y les producían la muerte. En tercer lugar, podemos decir, miren el versículo 7, allí vemos que el pueblo se arrepiente, manifiesta su arrepentimiento y pide a Moisés que ruegue a Jehová que quite el mal, o sea, la muerte, que había sobrevenido a causa de su pecado. Y en cuarto lugar, vemos en los versículos 8 y 9 que Dios le extiende un favor no merecido, haciendo levantar a Moisés una serpiente de bronce sobre un asta, de modo que cualquiera que fuere mordido y mirara a la serpiente, vivía. Ahí quedó explicado el pasaje que hemos leído. En tercer lugar, lo que tenemos que hacer es relacionar el pasaje leído con nuestra realidad actual. Hemos leído una historia de la antigüedad, relatada en el libro de Números. Bien, lo que tenemos que hacer es lograr que cada persona que está nueva en ese lugar se identifique con el pasaje que hemos leído, con la situación descripta o detallada en el pasaje que hemos leído. Entonces, en tercer lugar, vamos a relacionar el pasaje leído con nuestra realidad actual. En primer lugar, le podemos decir lo siguiente. Vamos a definir en qué cosas el ser humano le ha dado la espalda a Dios. Bien,
En primer lugar, muchas veces no queremos acercarnos a Dios porque no queremos asumir un compromiso permanente con Él. ¿Ven lo que dice el versículo 4? Y se desanimó el pueblo en el camino. Queremos ser libres y hacer en la vida lo que se nos antoja. No nos damos cuenta que si nos hacemos libres de Dios, automáticamente nos hacemos esclavos de Satanás. No hay una tercera alternativa. Ahí hemos empezado a definir la relación del pasaje con la realidad actual. En segundo lugar, podemos decir, nos parece que ser cristiano es poca cosa. Nos parece que ser cristiano es ser religioso y nosotros automáticamente pensamos en la religión como algo para ancianitas. Miren el versículo 5. Dice, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Ven? Vemos la relación con Dios, vemos la religión como algo liviano, poca cosa para nosotros. Preferimos seguir nuestros propios caminos, seguir los designios de nuestros pensamientos, los designios de nuestros deseos y hasta los designios de nuestros instintos animales antes que ponernos en línea con la voluntad de Dios que ha establecido para cada uno de nosotros. Nos parece más emocionante hacer lo que se nos da la gana. Nos parece que nosotros podemos decidir mejor que Dios de qué manera ser felices. Por eso damos la espalda a Dios y hasta nos llega a fastidiar que nos hablen de Dios. Tenemos fastidio de este pan tan liviano. De la única manera que nos acordamos y nos acercamos a Dios es cuando tenemos un gran problema o llegamos a estar en una situación muy difícil, generalmente por causa de nuestra lejanía de Dios. Otra de las cosas, definir que la justicia de Dios es perfectamente justa al permitir que suframos las consecuencias de nuestra rebelión con Él. Dios permite que el hombre sufra las consecuencias de su propia rebelión. Eso es perfectamente justo. La gente no entiende eso. La gente cree que Dios es un Dios bonachón, que tolera todo lo pasa por alto. Pero la justicia de Dios es perfectamente justa. Todos estamos de acuerdo en que si alguno en este país comete un delito, es justo que pague por ello. Y para el justo juez, que es Dios, la paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23. Y la peor muerte que existe es la muerte espiritual de las personas por estar apartadas y alejadas de Dios. Mire el versículo 6. Hemos definido ya 3 pasos. Vamos al cuarto paso. Cuarto paso, anote. Establecer claramente cuál es el camino para ser liberado de la esclavitud del pecado y la muerte espiritual. Ya hemos leído la Biblia, hemos explicado el texto, hemos relacionado la lectura con la realidad actual. Ahora tenemos que darle la solución. La solución. Debemos establecer claramente para las personas cuál es el camino que debe seguir para ser librado de la esclavitud del pecado y la muerte espiritual. Entonces vamos a marcar primero arrepentimiento y confesión. En el versículo 7 leímos que el pueblo vino y dijo, hemos pecado. El pueblo se arrepintió y reconoció y confesó su pecado. El verdadero arrepentimiento y la confesión a Dios de que hemos pecado contra Él son los 2 primeros pasos que debemos dar para acercarnos a Dios. Si nos arrepentimos de todos nuestros pecados, Dios siempre nos da una nueva oportunidad. Si nos arrepentimos de todos nuestros pecados y venimos a Él, Él nos perdona y nos da una nueva vida. Dios hoy nos quiere dar una nueva oportunidad. ¿Ves? Ya le estás dando el mensaje direccionado a la necesidad específica de la persona. En segundo lugar, en este camino para ser liberado de la esclavitud y de la muerte espiritual, es creer en el Señor Jesucristo para recibir el perdón y la reconciliación con Dios. Entonces, Dios nos muestra el camino para ser liberado del pecado y sus consecuencias, para ser liberado de las garras de la propia muerte espiritual y recibir la nueva vida. Entonces ahí podemos leer nuevamente los versículos 8 y 9 y volver a explicarlos. Leemos nuevamente los versículos 8 y 9 y los volvemos a explicar para que la gente entienda. Explicar que esto es figura de Jesucristo. Qué hermoso ejemplo de salvación sin obras, solo por gracia. Por este motivo el Señor Jesucristo dijo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios el mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3, 14 al 16. Jesucristo fue levantado en la cruz, así como la serpiente de bronce fue levantada en ese asta, para que mirándolo a Él seamos sanados de la mordedura venenosa de la serpiente, que es Satanás. Por lo tanto, hay 3 primeros pasos que tenemos que dar. Estamos marcando específicamente qué es lo que tiene que hacer la persona. 3 primeros pasos que tiene que dar. Primero, arrepentimiento de nuestra rebelión. Arrepentirnos de haber dado la espalda a Dios, arrepentirnos de todos nuestros pecados. Segundo, venir a Dios y confesarle nuestro pecado. Y tercero, creer en el Señor Jesucristo para recibir la salvación, para recibir el perdón de todos nuestros pecados y recibir la nueva vida. Para terminar, esta primera lección, ven que es simple, la palabra de Dios es simple, pero penetra hasta el corazón. Entonces, para terminar esta predicación del Evangelio, vamos a invitar a los presentes a hacer una oración en voz alta. Vamos a hacer la siguiente oración. Le decimos, yo la voy a ir diciendo y todos la van a repetir. Los cristianos más viejos que están presentes también la van a repetir. Los que se entregaron a Cristo hace poco también la van a repetir. Los que necesitan reconciliarse hoy con Dios también la van a repetir. Yo la voy a decir y luego todos la van a repetir dirigiéndose a Dios, pensando solamente en Él. Entonces, tú como maestro vas a decir la frase y la gente va a repetir. El maestro va a decir, Dios, venimos a ti en este día. El grupo repite, Dios, venimos a ti en este día. El maestro dice, Dios, te quiero confesar que he pecado contra ti muchas veces. El grupo repite, Dios, te quiero confesar que me he rebelado contra ti y te he dado la espalda y he pecado contra ti muchas veces. Y así sucesivamente. Cada frase el maestro la dice y el grupo la repite. Dios, te quiero decir que me arrepiento de todos mis pecados. El grupo repite. El maestro dice, esta noche puedo ver el camino para recibir tu perdón. El grupo repite. El maestro dice, esta noche he podido ver a Jesucristo en la cruz, cargando todos mis pecados. Y lo repite el grupo. Señor Jesucristo, te abro la puerta de mi corazón. El grupo repite. Señor Jesús, te invito a entrar en mi corazón para que seas mi dueño y mi Señor. Repite. Dios, gracias por haberme perdonado. El grupo repite. Dios, ayúdame a caminar en tu voluntad y en tu amor. Espero que esta lección, simple lección de evangelismo para grupos de casa de familia, te resulte de utilidad y que la puedas practicar. No olvides que cuando enseñas, cuando predicas o enseñas la palabra de Dios, te estás dirigiendo a personas. Siempre mira a las personas a los ojos. No te pongas a mirar el libro de discipulado o la pantalla de tu computadora o de tu tablet. No. Cuando estés hablando con las personas, mira a las personas. Usa el material solamente como referencia por si te perdés en algún momento. Pero mira a las personas a los ojos, porque estás siendo un portavoz de Dios que estás transmitiendo el mensaje de Dios al corazón de esas personas. Entonces, no te olvides de mirar a las personas porque estás hablando a las personas. Espero que esta lección te resulte de utilidad y que muchos vengan al conocimiento de Cristo a través tuyo y a través de la obra evangelística que estás haciendo.